Frigiliana es uno de los pueblos de Andalucía que podemos definir como una auténtica joya. Te aviso ya que este pueblo de la provincia de Málaga es fotogénico en cada rincón. Así que prepara la cámara y vente conmigo a descubrir Frigiliana. ¡Empezamos! Frigiliana es un pequeño pueblo que tiene apenas 3.300 habitantes y pese a ser bastante turístico por su atractivo más que obvio, conserva por completo su autenticidad. Calles empedradas, casas blancas decoradas con flores y puertas de colores nos esperan en este pueblo de la zona oriental de la provincia de Málaga. Aunque el pueblo tiene sus sitios de interés que vamos a ver y que te dejo siempre marcados en el mapa de la descripción del vídeo, lo que enamora de Frigiliana es callejear por sus calles rodeadas de casitas blancas. De hecho, aunque lo que voy a decir ahora suele subir mucho nuestras expectativas con un destino, tienes que saber que el pueblo se califica como el más bonito de Málaga, así que vamos a comprobar si esto es verdad. Por cierto, para aparcar el coche hay un pequeño aparcamiento gratis junto a la Plaza de las Tres Culturas y otro al lado del Jardín Botánico y ya por toda esa calle que es donde lo he dejado yo. Y si están completos puedes aparcar en un parking que hay de pago en la Plaza de las Tres Culturas también, que vais a ver justo al llegar. Comenzamos por la Plaza de las Tres Culturas, que es un buen lugar para dar la bienvenida al pueblo y desde cuyo mirador se tienen unas vistas preciosas y si el día está despejado podemos ver incluso el Mediterráneo. En esta plaza es donde se celebran los festivales y principales eventos del pueblo. Esta Plaza de las Tres Culturas sirve un poco como límite que sirve la parte antigua y la nueva de Frigiliana, siendo el punto de inicio ideal para comenzar nuestra ruta por la parte histórica. Frigiliana es conocida como la Villa de las Tres Culturas y este nombre viene del siglo XV, cuando en ella convivieron tres culturas a la vez, cristiana, judía y musulmana. Y de esta última proviene la configuración del centro histórico tal y como lo vemos hoy en día. Relacionado con esto, a finales de agosto hacen la fiesta de las Tres Culturas con pasacalles, conciertos, ruta de la tapa y demás, que sería buen momento para venir si quieres disfrutar del pueblo más animado de lo normal. Nos dirigimos ahora a la conocida como Casa del Apero, que alberga la oficina de turismo, un buen momento para preguntar algo si tienes alguna duda de tu visita, y también encontrarás aquí una biblioteca y el museo arqueológico perfecto para conocer más sobre la historia de la villa desde el Neolítico hasta hoy en día, pasando por restos moriscos y medievales. Había leído que el museo era de entrada gratuita y perfecto para situarnos en el contexto histórico de Frigiliana, pero nos lo hemos encontrado cerrado, así que te resumo esta un poco. Los restos que se han encontrado por los alrededores demuestran que la zona estuvo poblada desde la época del Algar, es decir, desde el 2000 a.C., así como posteriormente por fenicios y romanos. En la Edad Media estarían manos musulmanas desde el 711 hasta el 1487. De este prolongado periodo han quedado las calles empedradas y estrechas tan características que podemos ver en el centro histórico. Ya en época cristiana, Felipe IV le otorga el título de villa en el siglo XVII. Desde ahí pasa por periodos económicos buenos y no tan buenos, hasta que en el siglo XX el turismo y el encanto propio del pueblo lo han colocado como uno de los más bonitos de Málaga y de España. Con esta resumida historia avanzamos hacia la zona más conocida de Frigiliana, pasando por la curiosa casita de la información y la fantasía, donde unas figuras pueden contarte distintas historias y curiosidades sobre Frigiliana. Y mirad qué curioso los idiomas que sale: español, inglés, francés y coreano. Desde esta zona pegada a la Plaza de las Tres Culturas sale el tren turístico, aunque nosotros somos más de conocer los lugares a pie, así que nos acercamos hasta el Palacio de los Condes de Frigiliana, este imponente edificio de estilo renacentista del siglo XVI, construido con materiales procedentes del castillo árabe y que pertenecía a los condes de Frigiliana. Actualmente alberga la única fábrica de miel de caña de toda Europa y es conocido popularmente como El Ingenio.
Desde aquí comenzamos a callejear por Frigiliana desde la calle Real, que es preciosa. Lo primero que encontraremos son los Reales Pósitos, un silo donde antiguamente guardaban el grano. La calle Real es la principal arteria comercial del pueblo y cruza todo su casco antiguo, declarado este como conjunto histórico-artístico y uno de los mejor conservados de toda la provincia de Málaga. El lugar donde se divide con la calle Hernando Eldarra es uno de los puntos más bonitos. Aquí nosotros hemos tomado el camino derecho para adentrarnos en el barrio morisco de Frigiliana, conocido como Barri Barto, donde tienes que pasar por la calle de la Amargura, que no veas la cuesta. El núcleo más antiguo de Frigiliana es uno de los mejores preservados de la provincia. De origen árabe, está repleto de callejones estrechos, sinuosos y empinados tan característicos de esa arquitectura. Por aquí debes pasar por el callejón del Peñón, que tiene uno de los mejores miradores del pueblo. Desde aquí, además de las fantásticas vistas, podrás apreciar de cerca la arquitectura de las casas encaladas, con diferentes alturas adaptadas al terreno, y los adarves típicos de la época de Al-Ándalus. Si tienes tiempo y fuerza y ganas, puedes subir hasta las pocas ruinas que quedan del castillo de Lízar, la antigua fortaleza musulmana, aunque nosotros vamos a seguir por la calle alta porque vamos a hacer una ruta circular por el pueblo. Y bueno, conforme paseáis por las calles, fijaros bien en los pequeños detalles porque está todo precioso. En Frigiliana hay otras calles preciosas, aunque con escaleras, eso sí, como la calle Zacatín y la calle del Garral. En esta estrecha y pintoresca calle llena de macetas con plantas puedes hacerte una de las fotos más típicas del pueblo bajando sus escaleras. Al bajar por aquí llegarás también a la fuente de las tres culturas con sus tres símbolos de las diferentes religiones, la cruz cristiana, la estrella de David judía y la media luna de los musulmanes. También te llamará la atención durante toda la visita que por todo el pueblo hay unos paneles de cerámica donde te cuentan una parte de la historia de Frigiliana, acompañada de diversos poemas. Pero para conocer de la mejor forma su historia y visitar los lugares más bonitos, una muy buena opción es contratar un free tour, que te dejo abajo un enlace en la descripción del vídeo por si lo quieres contratar. Bajando por la calle del Chorruelo se llega a la Fuente Vieja, que es del siglo XVII, mandada a construir por Íñigo Manrique de Lara, quinto señor de Frigiliana y conde de la villa, quien hizo colocar en ella el escudo de armas familiar. Estaremos de vuelta de nuevo por la calle Real y volviendo al inicio de nuestra ruta pasaremos por la blanca iglesia de San Antonio de Padua del año 1676. Si puedes entrar porque esté abierta, me llamó mucho la atención las máscaras de los apóstoles que alberga la vitrina de la capilla del Nazareno. Frente a la iglesia hay una pequeña plaza con una terraza donde puedes tomarte algo. Como Frigiliana se cataloga como uno de los pueblos más bonitos del país, es normal encontrar gente prácticamente durante todo el día visitando el pueblo, así que te recomiendo venir a primera hora de la mañana o a última de la tarde para verlo menos abarrotado.
Al pueblo le hemos dedicado unas 3 horas porque es pequeñito y se ve rápido. Además que yo voy parando un montón para grabar. Puedes aprovechar la visita para conocer también Nerja, que se encuentra al lado prácticamente. Nosotros ya visitamos Nerja hace unos meses, que te lo recomiendo, y tenemos un vídeo en el canal que te dejo por aquí por si quieres echarle un vistazo cuando acabes con este. Otro lugar que me ha faltado comentar para cerrar esta ruta circular es el jardín botánico, con plantas típicas de esta zona, por donde darte un agradable paseo. Antes de acabar te diré que merece la pena también saborear Frigiliana y quedarte a comer o a cenar. Como te puedes imaginar, aquí la miel de caña es algo esencial, así que si puedes probar las berenjenas fritas con miel, este es uno de los platos típicos de Málaga. Te recomiendo para probar la comida típica de aquí que comas en la taberna del Sacristán o en el restaurante de Garden, que este último además tiene unas vistas súper chulas, pero nosotros vamos a elegir un sitio más diferente. En la Plaza de las Tres Culturas hay un restaurante que se llama Sal y Pimienta, que incluye entre sus platos algunos de cocina polaca y que me apetecía mucho probar. Y aquí despedimos este vídeo. Ahora te agradecería un montón que si te ha gustado me dejes un like, que comentes qué te ha parecido Frigiliana y que te suscribas si no lo estás para no perderte otros viajes. ¡Nos vemos!